Y vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver precisamente con lo que sucede en la Feria Internacional del Libro de La Habana. En esta 32 versión, varios escritores llegan allí para presentar sus obras. Tenemos la suerte que hoy nos acompañe uno de ellos precisamente para conversar sobre su libro, que ya fue presentado, pero que puede evidentemente encontrar en diversos puntos si se encuentra en La Habana, Cuba, o si quiere acercarse directamente a la obra de nuestro invitado Alejandro Terraza. Se los presento y les cuento quién es. Precisamente es el autor de El futuro va quedando atrás. Acá vemos parte de su trayectoria. Es escritor chileno, ingeniero de profesión, que encontró en sus vivencias laborales en la minería motivos suficientes para compartir a través de escritos parte de esa experiencia. En 2016 publicó su primera novela, Buen viaje. Ese mismo año vio la luz ¿Cuántas veces puede morir un hombre? Y 2 años más tarde, El empleado del mes. En esta oportunidad se desempeña actualmente como docente y escritor y hoy viene a darnos detalles de la novela que fue presentada en Cuba como parte de esta feria. Alejandro se encuentra junto a nosotros y está presente con nuestra edición central precisamente desde La Habana, Cuba. Lo recibimos. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, gracias a ustedes. Buenas noches, Saray, y buenas noches a todos los televidentes de Telesur. Un agrado estar acá. Importante resaltar la tarea que tiene un escritor joven desde Chile, tomando en cuenta esa herida que nunca se cierra, la herida de la dictadura, pero al mismo tiempo tratar de avanzar con esa herida, quizás no para cerrarla, pero sí para encontrar otros modos de hablar sobre ella. ¿Cómo te enfrentas a ello desde tu literatura? Bueno, primero, gracias por lo de joven. Yo nací un año después de que se generó el golpe de Estado en Chile, por lo tanto yo soy hijo de ese periodo completo. Así que de algún modo lo viví en toda su anchura, de modo que siempre es un tema recurrente para todos nosotros, digamos, las personas que lo vivimos en carne propia. Así que se fue generando en mí una especie de llamado que atendí de una manera muy lenta, digamos. Y después supe que, claro, el llamado era escribir una novela que pudiera retratar este periodo que, como dices tú, es una herida que permanentemente está sangrando en Chile. El futuro está atrás, me hace muchísimo recuerdo, o va quedando atrás, estoy parafraseando de alguna manera el nombre de la obra, me hace mucho recuerdo a cómo desde las comunidades indígenas se logra ver o cómo se conceptualiza el futuro. Tiene que ver con ese pasado, porque nos vamos haciendo en la medida en que hemos pasado por ese momento, por ese espacio de vida. ¿Cómo entender ese futuro tomando en cuenta que siempre tenemos que recurrir al pasado para entender lo que sucede en el presente? Decían los historiadores que las respuestas para el presente se encuentran en el pasado. ¿Cómo se desarrolla ese juego a través de tu propuesta? Claro, mira, El futuro va quedando atrás es el segundo título que tiene esta novela, porque en Chile se publicó bajo el nombre de Buen viaje. Tuvo varias ediciones y una acogida muy grande del público, de los lectores, que me dejó impresionado. Pero después salió de Chile, se fue a la Argentina, se fue a España, llegó a México y bueno, ahora llegó a Cuba. Pero en sí el título siempre me estaba latiendo que no daba el total, que la novela era más grande que el título. Por lo tanto, lo repensé y la rebauticé con este título, que en el fondo tiene que ver con 3 personajes que habitan la novela, que son los 3 personajes principales, que es Aurelio, el padre de Ulises, que hacen un viaje de Calama a Antofagasta, 2 ciudades que están en el norte de Chile, en el desierto, y el tercer personaje es José. Entonces José anda buscando a su hijo desaparecido con toda la desesperación del mundo, aparte es viudo. Entonces se embarca, o como decimos en Chile, se cuela y se sube a una Ford A de 1930, que hoy también en Chile le decíamos la burrita. Entonces viajan desde Calama a Antofagasta, José, Aurelio y Ulises. Entonces estos 3 personajes vienen a representar 3 momentos
José representa el pasado porque ya no tiene nada más que hacer. No lo sabe, pero está perdido y su hijo ya no está. Aurelio, que es el padre de Ulises, representa el presente para Ulises. Y Ulises es el que representa el futuro. Entonces ahí está la trilogía de los tiempos. Entonces Ulises, que es el futuro, al que se le tiene que regalar una vida, al que se le tiene que regalar todo un porvenir, la dictadura que cae con su pesada sombra, se lo empieza a robar. Se lo empieza a robar a través de muchas situaciones que son imprevistas. Entonces ese es como el porqué de este título. Queda clarísimo que el tiempo es fundamental para entender esta novela y que por otro lado también se busca dialogar con las diferentes generaciones. La pregunta que quizás muchas veces te han hecho, Alejandro, pero yo la voy a hacer nuevamente porque quiero quitarme esa espina como periodista, ¿cómo podría dialogar una novela como esta con el presente? Y la segunda parte de la pregunta, con un presente que se desarrolla desde La Habana, Cuba, en una feria internacional que busca profundizar el enlace con la lectura, pero hacerlo también desde una perspectiva martiana, histórica, sin lugar a dudas, pero que marca una manera de conceptualizar la lectura en el continente. ¿Qué tiene que ver esta novela con lo que sucede desde La Habana, Cuba, en este contexto de Feria del Libro? Todo, tiene que ver absolutamente con todo porque la novela tiene la particularidad de que uno puede contar algo muy triste con un tono entretenido, con un tono quizá alegre. Por lo tanto, el espíritu de la novela es de entretenimiento. Básicamente ese es el espíritu de cualquier novela, tiene que entretener, tiene que seducir a través del entretenimiento. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Contar una parte de la historia, pero a través de personajes de lo más común, del ciudadano a pie, del ciudadano que tiene que levantarse a trabajar temprano, del ciudadano que lucha por la sobrevivencia, como todos nosotros. Yo fui minero durante 23 años y medio, sé lo que es ser obrero desde adentro, partí de jovencito. Entonces, el transmitir realidades que básicamente se pueden homologar en diferentes partes, digamos, de nuestro querido continente, es una tarea, es una misión, pero hay que hacerla a través del entretenimiento. Entonces, estar acá en la Feria Internacional del Libro de La Habana, para mí es una oportunidad de también mostrar un pedacito de Chile, que es un pedacito del continente, y que nosotros, de algún modo, lo queramos o no, aceptar por estas cosas que tenemos muchas veces. Somos hermanos. Yo vengo acá a La Habana, y he estado en otros países, también acá de Sudamérica, y no veo ninguna diferencia aparte del acento y de la forma de hablar de las personas. Pero nosotros, las personas que nos vamos ganando el día a día, lo hacemos de la misma forma. Entonces, ¿por qué no contar un poco lo que pasa en el desierto ahora, hoy en día, acá en una ciudad, digamos, tan vegetal? Y que también se conozca el desierto a través de un par de páginas de una novela. Entonces, ese es como el porqué de estar acá. Muchísimas gracias, Alejandro. Hermano, sin lugar a dudas, si quiero hacer acentuación en el tema del lenguaje, en la forma de hablar, sin duda alguna, los cubanos y los chilenos somos los que tenemos la capacidad de hacer lo que queramos con el idioma, porque hablamos de manera muy distinta a lo que sucede en el continente y creo que es un punto también de enlace muy interesante para analizarlo en otra ocasión. Te agradezco mucho el haber estado con nosotros y te despido con el dato muy rápido, por favor, dónde se encuentra la novela ubicada desde La Habana para que las personas que nos ven desde la mayor de las Antillas sepan cómo contactarla. En este instante, esta novela, permítame mostrarla, se encuentra en la Feria Internacional en la Feria Internacional del Libro de La Habana, en La Cabaña, y también en calle Obispo, donde la editorial que Arte y Literatura, tanto como el Instituto Cubano del Libro, tienen, digamos, puesto de venta, así que no va a ser difícil de encontrarla para todos aquellos que se interesen en leerme. Muchísimas gracias, Alejandro. Y lo bueno es que no es muy extensa, así que en 2 semanitas para un buen lector o lectora puede acabarla. Te agradezco muchísimo, un gustazo conocerte y qué bien que estés en La Habana.